Bueno, vamos a charlar de esto con un economista que hemos convocado hoy, que es la primera vez que vamos a charlar con él, pero me llamó la atención y le leí conceptos muy interesantes en redes sociales en las últimas horas sobre justamente la apertura del cepo, algunas consecuencias que puede tener y si está bien haber abierto el cepo por el lado de las personas físicas, ¿no? Permitiendo el atesoramiento. Así que vamos a charlar con Pablo Moldován, que es economista, está con nosotros. Pablo, un placer, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gustazo estar con ustedes. Bueno, Pablo, ¿qué consultora tenés? Así nos interiorizamos un poquito más, porque nunca habíamos charlado contigo al aire. Nuestra consultora se llama CP Consultora, es una consultora que tengo junto a Federico Pastrana y de alguna manera lo que tiene de divertido, de interesante, es que conjugamos nuestras especialidades, que es Fede es especialista en ingresos, en salarios, paritarias y demás, digamos, el problema de la puja distributiva en Argentina, y yo tengo una mirada, si se quiere, más concentrada en los problemas cambiarios, que digamos que es el otro gran problema de la economía argentina. Entonces, entre los dos construimos una clave de mirada para pensar Argentina. Bueno, espectacular. Pablo, vamos a charlar un poquito. Digamos, contexto le das vos a las últimas decisiones que ha tomado el gobierno y por qué te mostraste de alguna forma preocupado o alerta ante las decisiones que se han tomado? A ver, ordenando esto y tratando de arrancar esto desde el principio, poniendo contexto, uno lo que ve es que Argentina venía con un esquema económico que le había sido muy potente y muy efectivo para bajar la inflación a partir del ancla cambiario, ¿no? Esto es, de alguna manera, lo que tenemos desde hace algunos largos meses, y este es un esquema que entra en crisis fundamentalmente entre mediados y principios de marzo. Alguien puede decir que arrancó antes, yo creo que eso ya forma parte igual más de la discusión del pasado que del presente. Lo cierto es que el agotamiento de ese esquema obliga al gobierno a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, que trae siempre, generalmente asociado, un ajuste externo, digamos, una devaluación, que es un poco lo que estamos todos analizando y mirando esta primera semana. En ese contexto, uno lo que ve es que el gobierno, de alguna manera, con la devaluación, se ve forzado a abandonar o a relegar por algún tiempo lo que era su caballito de batalla, su bandera, su eje estructurante, tanto para la política como para la economía, que es la desinflación, en el medio de un año electoral, ¿sí? Y en ese contexto aparece la liberalización de la FAE a personas humanas, la liberación de la compra de dólares, atesoramiento, como le queramos decir, para los ahorristas, como una novedad que de alguna manera empieza a estructurar el discurso oficial. Cuando se empieza a analizar qué es lo que sale del acuerdo con el fondo, uno lo que ve es que de alguna manera el gobierno intenta acelerar los tiempos de la liberalización del cepo cambiario. Después hago un énfasis un poco también sobre esta secuencia, y a cambio tiene que aceptar una banda cambiaria muy amplia, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viviendo es un momento medio raro, tenso, donde todavía estamos tratando de internalizar cuál es el grado de ajuste externo que va a tener la economía después del acuerdo con el fondo. Yo creo que parte de lo que estaban charlando ustedes antes, vinculado a la apertura a capitales de corto plazo, etcétera, incluso también las propias declaraciones de Milei respecto del agro, se encuadran en este sentido. El gobierno está tratando todavía de, en el marco del acuerdo que cerró con el fondo, minimizar la devaluación que tiene que hacer en este año. Y en ese contexto, un factor que se vuelve complicado es efectivamente haber abierto el cepo para las personas. ¿Por qué? Porque es fundamentalmente un factor de demanda sobre el mercado cambiario muy grande, porque el ajuste del mercado cambiario que uno ve hasta ahora es relativamente chico. Es decir, uno puede decir, si uno compara con el viernes, hoy comprar dólares es más barato que el viernes, si uno compara con el viernes, hoy hacer turismo es más barato que el viernes, y la economía argentina lo que necesitaba era un ajuste de las cuentas externas. Entonces, lo que hay es un reacomodamiento del mercado donde no se termina de consolidar un ajuste externo lo suficientemente grande como para equilibrar el mercado, y donde aparece un factor adicional que es bastante volátil, que es bastante complicado, que tiene que ver con la apertura del cepo a las personas. Sí, ahora, Pablo, digamos, siguiendo esta línea, si uno mira el panorama como ha quedado hoy, coincido un poco con lo que decís vos, ¿no? Pues decís, a ver, vamos a tener más demanda de dólares por atesoramiento, que esto ya ocurrió el lunes, y evidentemente va a haber más gente interesada en comprar dólares que en vender, ¿no? Sobre todo a estos precios. Entonces vos tenés
por un lado, que generaste más demanda de dólares al abrir el cepo. Esto es indudable. Después, los que viajaban al exterior van a viajar más que antes, ¿no? Alguien dijo, creo que Diego Giacomini decía el otro día, por ahora la mejor noticia para los que se fueron de vacaciones a Miami, porque tienen un tipo de cambio 10% más barato, ¿no? Le sale todo 10% menos. O sea que ahí tenés también más demanda de turismo. Y por otra parte, no tenés más oferta de dólares. No es que esta modificación te está generando más oferta de dólares. Cuando vos abrís la puerta para que entren los inversores extranjeros, tipo capital golondrina o lo que sea, ¿no? Hot money, esos capitales financieros de corto plazo, bueno, ahí estás diciendo, estoy tratando que esa mayor demanda de dólares que generé al abrir el cepo, por lo que dijimos recién, que tenga un correlato en mayor oferta. ¿De dónde puede salir la mayor oferta? Bueno, inversores extranjeros que quieran hacer algún negocio en el país. Estamos en eso, me da la sensación, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. El gobierno lo que le está buscando es una oferta a la nueva demanda que creó para evitar un ajuste cambiario más grande. Ahora, esto tiene muchas implicancias muy complejas. A ver, en primer lugar, esto es desaconsejado por el propio Fondo Monetario, ¿sí? Cuando uno mira cómo piensa el fondo la apertura de los controles cambiarios, la piensa arrancando por las empresas, que son las que te pueden traer flujos de inversiones, siguiendo por las personas y en último lugar la cuenta capital financiera de corto plazo. Hoy el gobierno está de alguna manera invirtiendo y subvirtiendo esa lógica para tratar de sostener un tipo de cambio bajo en un contexto donde tenía un acuerdo con una banda amplia y donde el Fondo Monetario puso un montón de fondos fundamentalmente confiando en que ese esquema iba a hacerse efectivo y donde además lo que empieza a surgir es una tensión respecto de la meta de reservas. El Fondo Monetario puso una meta de acumulación de reservas muy grande y uno empieza a escuchar declaraciones de funcionarios, expresiones, demás, donde la acumulación de reservas, el objetivo de acumulación de reservas no está. Entonces lo que empezamos a ver es, recién arranca el programa y ya estamos en tensión con el fondo, por lo menos tácitamente con esto. De hecho, uno si quiere un poquito extremando las cosas, uno puede interpretar la visita del secretario del Tesoro norteamericano de esta manera. ¿Qué hizo el secretario del Tesoro norteamericano cuando vino a darle un espaldarazo al gobierno? Bueno, de alguna manera le permitió al gobierno pasar por arriba los tradicionales condicionalidades del Fondo Monetario, ¿no? Hoy el gobierno puede sacar una medida que de alguna manera rompe tácitamente la cosmovisión del fondo sin que el fondo tenga mucha capacidad de reacción. Yo insisto que esto es un problema grande para todos, en parte porque el equipo económico tiene algún antecedente en estos temas, ¿sí? Esto está reconocido por el propio fondo, digo, y de hecho, haciendo un poco de memoria, la salida de Caputo del Banco Central es una salida que se da con Macri en Estados Unidos y con presiones del Fondo Monetario, en parte muy asociado a la venta de dólares del fondo para cubrir salida de hot money, como decías vos. Entonces, me parece que ahí hay un poco de conflicto y hay un poco de conflicto adicional, que es que la exposición de Argentina al Fondo Monetario se transformó en una exposición bestial. Argentina, cuando termine de recibir los desembolsos, le va a deber al fondo 60.000 millones de dólares. Si calculamos intereses, los compromisos de pago son gigantes. Estamos hablando de un volumen que es prácticamente un año de importaciones. ¿Sí? Y aparte, ¿cuánto representamos dentro del fondo, no? O sea, del total que prestó el fondo debemos ser el, no sé, 70%, 80%. No hay ningún otro país que reciba tanta plata como Argentina del FMI. Exactamente. Y eso lo que nos genera es la sensación de que, ojo, que si esto sale mal, esto puede ser un problema muy grande para la Argentina, esto puede ser un problema muy grande para el fondo, y esto puede ser también un problema muy grande para los bonistas, ¿sí? Porque cuando la cosa se empieza a complicar, hay que ajustar y hay que ajustar las tres partes. Y parte del programa tiene, en términos declarados, el objetivo de que Argentina vuelva a los mercados. Entonces, estas tensiones que empiezan a aparecer, de alguna manera pueden empezar a poner ruido sobre ese objetivo, que era el objetivo que uno cuando leía el staff report es, bueno, el gobierno lo que quiere es bancarse el ajuste externo ahora, llegar a enero, abrir los mercados y en ese momento recuperar el objetivo de desinflación, bajando exposición al fondo y resolviendo el problema de la deuda. Bueno, no, todas estas tensiones de tratar de minimizar el ajuste externo en el año electoral me parece que pueden empiojar bastante esa situación. Estamos hablando con el economista Pablo Moldován, muy, muy interesante la charla.
por qué estamos planteando de una manera profesional algunas cuestiones que por ahí no nos cierran del todo, porque yo también lo convoco a Pablo porque entiendo que muchas de las cosas que él planteó en redes, por lo menos en las últimas horas, me parecieron muy atinadas, ¿no? Por lo menos para decir, che, ojo que esto no es la final, no ganamos la final del Mundial. Viste, ayer Fantino le preguntaba a Milei, Pablo, si se sentía Scaloni. Viste, ya prácticamente poniéndolo como, bueno, ya está listo, le ganamos a Francia en la final. Y yo creo que todavía estamos jugando la primera ronda del Mundial, ¿no? Donde ni siquiera clasificamos para la segunda. O sea, dejaría un poquito de triunfalismo de lado para empezar. ¿Viste? Sí. Esto es como largo. Entonces la pregunta que te hago es la siguiente, dentro de ese triunfalismo. Lo que plantea el gobierno es el tipo de cambio, fíjense que va a ir a la banda inferior y ahí vamos a empezar a comprar dólares. Por eso el fondo nos dice que vamos a comprar, o nos pide que compremos 5.000 palos, porque ellos también ven que el dólar va a ir a la banda inferior. ¿Puede pasar eso? ¿Puede suceder que de repente entre muchos dólares del campo y el dólar vaya a la banda inferior cuando a 1.070 teníamos el cepo y no lo podíamos defender? A ver, tenemos un problema, Pablo, porque puede pasar. Y para mí esto tiene que ver con lo problemático y lo desaconsejable que es el de bandas tan grandes que tiene la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Cuando uno mira en detalle cómo funciona el mercado de cambios oficial en Argentina, uno lo que ve es que es un mercado que tiene una estacionalidad brutal. ¿Qué quiere decir esto? Hay una época del año que generalmente, estilizadamente, es el segundo trimestre, donde aparece un montón de oferta, y hay una época del año donde, todo lo contrario, se seca completamente la oferta, que es el tercer trimestre, ¿no? Eso es un poquito corrido, después, en todo caso lo charlamos mejor, pero para estilizarlo sirve. Y después tenés 2 trimestres más o menos equilibrados. Entonces, a vos lo que te puede efectivamente pasar, si el presidente convence de alguna manera al agro de que liquide, si algo del hot money entra, que de repente tengamos algunos meses buenos para este esquema y que la presión sea a la apreciación del tipo de cambio. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso nos puede dejar en una situación donde más o menos a partir de julio y agosto el mercado se seca y Argentina lo que va a tener es una fuerte corrección cambiaria que en la antesala de la elección es bastante difícil de imaginar que suceda. Es decir, lo que estaríamos diciendo es, de repente, ok, con el ciclo del agro ahora nos vamos a 1.000, cuando se corre el ciclo del agro nos vamos a 1.400. ¿Cuándo pasa eso? En agosto, justo antes de las elecciones. ¿Tiene sentido eso? No, eso es muy problemático. Entonces, efectivamente, si Argentina quisiera armar un esquema cambiario sólido para flotar, en verdad lo que tendría que empezar a desarrollar es un montón de mecanismos de intervención del propio Banco Central, de creación de mecanismos de cobertura financiera que traten de alguna manera de aplanar el ciclo del mercado de cambio. Hoy, como estamos, es muy complicado flotar, ¿sí? Entonces, efectivamente, para mí ahí hay un riesgo grande donde, de alguna manera, la pelea que hoy está dando el gobierno, que es tratar de eludir el ajuste externo en el corto plazo, está difícil, pero se puede llegar a conseguir, pero el costo de eso puede ser muy grande en la segunda parte del año, ¿sí? Claro, ahora, ¿por qué se arrancó por liberar el cepo a las personas? Que era algo que no estaba tan vista en el radar, y dice, che, qué jugada, ¿no? La verdad que arriesga el gobierno. Vos creo, o alguno dijo, bueno, esto tiene implicancias claramente electorales, es decir, una buena noticia al público en un momento donde la cosa por ahí no está demasiado bien, pero fíjate que igual se abrió el cepo, pero abril va a terminar con inflación arriba del 5%. O sea, tampoco es gratuito esto. Yo coincido con esa mirada. Para mí es muy difícil entender la apertura del cepo si no es en clave electoral. Yo creo que incluso en Argentina, después de 5 años de control de cambio, con dólar MEP, con billeteras con dólar cripto, con Rappi para dólar paralelo, me parece que en Argentina no era un problema para los argentinos con capacidad de ahorro hacerse con dólares, ¿sí? De hecho, la potencia del esquema anterior en buena medida estaba más sostenida en la estabilidad del dólar. Es decir, tener una brecha relativamente baja y estable funcionaba, por lo menos para lo que nosotros identificamos como el principal desafío de la economía argentina de este momento, que es bajar la inflación. Ahora, lo que aparece acá es, de alguna manera, por necesidades electorales, porque para el gobierno, en su propio relato, yo creo que era muy difícil aceptar hacer una corrección cambiaria sin que eso implicara alguna forma de salida del cepo. Yo creo que lo que trae es
esta apertura de la venta de dólares a personas humanas, que es complicada en términos de la demanda que incorpora al mercado, es complicada también en términos de la gestión del régimen cambiario, porque esto, nada, lo venimos escuchando y lo sabemos todos. De repente lo que se abre es el puré, ¿no? Cuando vos efectivamente abrís un control de cambio sobre uno de los rubros que es, de alguna manera, el más flexible, el que menos explicaciones tiene que dar respecto de qué va a comprar y demás, lo que inmediatamente abrís es un mecanismo de arbitraje. Yo creo que vos lo decías recién, che, mira, acá entra un inversor extranjero a hacer carry de corto plazo porque la tasa en Argentina paga en un mes lo que paga en Estados Unidos en un año. Ok, tiene que quedarse 6 meses. No, ¿cómo tiene que quedarse 6 meses? Se va por el paralelo. ¿Y quién le pone la oferta? Y a mí dame una brecha chiquita y la oferta la ponemos las personas físicas, vaciándole las reservas al central o yendo a comprar en el mercado oficial y dándonos vuelta y arbitrando y haciendo puré contra el paralelo. Ese tipo de cosas que abre efectivamente la FAE de personas humanas es un problema para la gestión. Y te digo una más. Cuando uno abre un control de cambio, uno generalmente lo que empieza a tratar de priorizar es un esquema donde yo le voy a dar el acceso a salir a aquellos que más potencia tienen para traerme dólares. Y en la Argentina con la FAE, a diferencia de lo que pasó en épocas de Macri, el blanqueo de capitales de alguna manera ya nos había traído casi toda la oferta que las personas humanas pueden traer de vuelta al esquema. Entonces es un esquema que de alguna manera en el corto plazo solo tiene costos. Tiene costos en términos de gestión, tiene costos en términos de demanda y equilibrar el mercado de cambio, tiene costos en términos de que no va a traer oferta. Y la única ventaja que tiene es, de alguna manera, permitir construir una narrativa en estos 6 meses hasta las elecciones, donde el gobierno puede vender como un éxito un ajuste del sector externo que, bueno, que la verdad que la mayoría de los analistas venían viendo. Pablo, perdón, pero ¿cuál era la salida entonces? Porque el esquema anterior estaba agotado, no podía seguir manteniendo el tipo de cambio oficial a 1070 con ajustes del 1% por mes. Tenías que ir a otros sistemas, se venía hablando que la opción era ir a bandas cambiarias para dar más flotación. ¿Cuál era? Si no, digamos, porque tampoco podía, o sea, vos no te gusta, o vos decís que este esquema de dar libertad al público para la compra de dólares es peligroso, lo explicaste recién con un buen razonamiento, pero tampoco podía seguir con el anterior. Entonces, no, a ver, era difícil salir. No, absolutamente. Y a ver, ahí uno puede plantear dos cosas. Una es, bueno, cuando uno revisa esto, en buena parte lo que tiene que ver es cómo llegó al agotamiento de este esquema y si no había cosas que podía hacer antes para evitar tener que pagar los costos de la corrección. Ahora, una vez que llegó a asumir los costos de la corrección, yo creo que más naturalmente lo que teníamos era un esquema parecido a este, pero que de alguna manera buscaba encapsular, mantener la FAE y el turismo en el mercado paralelo con un precio un poquito más alto, ¿sí? Para que el gobierno pueda recuperar el superávit en el mercado oficial y después sí trabajar para estabilizar de vuelta la brecha, ¿sí? Pero este es un esquema donde, de vuelta, la economía argentina está pidiendo un ajuste del sector externo para de alguna manera, para empezar a acumular reservas y para ordenarse, y sobre todo también para darle credibilidad a la política cambiaria de acá hacia adelante, y ese ajuste externo, o sea, sucede en parte con impacto inflacionario, porque al único que le ajustás el tipo de cambio es a las importaciones, pero a la vez te abre un montón de canales de demanda que te complican recuperar el equilibrio de los flujos del mercado, ¿sí? Yo creo que la pregunta que vos me haces es buena y es desafiante, decir, bueno, sentado ahí, ¿qué haces? Efectivamente, la situación a la que llegó el gobierno era una situación donde tenía que pagar costos. Yo lo que creo es que ahora lo que estamos entrando es en un esquema que, para tratar de paliar esos costos que había que asumir, estamos asumiendo riesgos complejos que pueden traer varios problemas hacia adelante. Pablo Moldovan, muy interesante, gracias por haber charlado con nosotros hoy y bueno, otro día te vamos a volver a convocar porque esto obviamente es un partido, un torneo que tiene muchas fechas por delante todavía, así que seguro que va a haber otras oportunidades. Un abrazo, gracias. Abrazo grande, muchas gracias y un gustazo estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Pablo Moldovan de la consultora CP. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.